Es un gusto, una bendición de Dios podernos reunir para escuchar la palabra bendita de Dios. Tengan todos una bienvenida a este sitio virtual, el sitio de la comunidad cristiana Pozo de Libertad, donde buscamos la gloria de Dios y la edificación de los creyentes, a través, por supuesto, de la exposición de la palabra del Señor. Sean bienvenidos en esta mañana, ya empiezan a reportar los hermanos que se empiezan a conectar por este medio, y es una bendición cuando uno empieza a ver ahí que se empiezan a conectar y que ya poco a poco vamos siendo más para invocar el nombre del Señor. Bendito y adorado sea Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Damos la gloria y la alabanza al Señor en esta mañana. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor, gloria a Dios, y así pidiendo la bendición del Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque esta es una mañana hermosa, Señor, para adorarte, es una mañana hermosa para bendecirte y exaltarte. Gracias por la vida que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa, Señor. No sé si en todos los lugares estará así de bonito, pero, Señor, te damos gracias por ese sol, por ese viento, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por la vida, por la salud que usted nos brinda, por permitirnos abrir los ojos a un día más de vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, por ser el día para adorarte y para bendecirte, Señor. Nos regocijamos en ti, amado Dios. Nos regocijamos, Señor, de la oportunidad maravillosa que nosotros tenemos de exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Pongo, Dios, a cada hermano y cada hermana, Señor, de esta comunidad, Padre Celestial, en tus manos. Pongo a cada oyente en tus manos, Señor, para que usted lo bendiga a través de la exposición de tu palabra, Señor. Señor, si hay hermanitos enfermos, ponga su mano y sánelos, Señor. Si hay personas, Señor, decaídas, Señor, el poder de tu palabra los anime, los restaure, los levante, Señor. Dios, si hay hermanos que están a punto de tomar decisiones muy importantes, oramos de antemano para que su Espíritu Santo les guíe, Señor. Oramos, Padre, pidiendo en el nombre de Cristo Jesús que se quite todo obstáculo, Señor, que pueda interferir, Señor, en esta programación, en este momento de exposición de tu palabra. Oramos para que la paz de Dios esté presente en los hogares, en cada sitio, en cada lugar donde en este momento estamos abocados a escuchar la palabra de Dios, Señor. Tú pongas paz, tú pongas armonía, Señor. Todo sea sujeto a ti en obediencia, Dios Santo. Así te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia maravillosa, Señor, descienda, Señor, en cada hogar, Señor, en cada lugar, Señor, donde estén mis hermanos, Señor, reunidos. Ahí descienda tu presencia y tu poder, Señor. Que esta sea una mañana, Señor, para conocerte mejor. Que esta sea una mañana, Señor, para que de nuestra vida brote alabanza y adoración a ti, Señor. Te damos la gloria, el honor, la honra, la adoración, la exaltación, Señor. Señor bendito, consuela nuestros corazones. Si por alguna razón han sido heridos, Señor. Si por alguna razón, Señor, el enemigo ha querido sembrar algo, Señor, en nuestros corazones que, Señor, nos va a estorbar en la vida espiritual, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús y haya alabanza y adoración en nuestros labios, Señor. La gloria, el honor, la honra para ti en esta mañana, Padre Celestial. Mira, Dios, los hermanos y hermanas que tienen peticiones muy importantes, Señor, en su corazón, Señor. Señor, toma control de esas peticiones, toma control de esas necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos a los hermanos que están hospitalizados, que están en recuperación, Señor, que están pasando un momento de enfermedad muy fuerte, Señor.
que tu mano esté con ellos en este momento, Señor, haciendo una obra milagrosa. Y también oramos, Señor, por fortaleza a las familias, Padre Celestial. Bendito Dios, Señor, en el día de mañana, Señor, comienza la semana laboral, Señor. Oramos, Señor, para que bendiga, Señor, los trabajos de todos mis hermanos, para que haya oportunidad de nuevos trabajos en esta semana, para los hermanos que lo necesitan, Señor. Glorifícate de una manera como solo tú sabes hacerlo, Señor. La gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración a ti, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, bienvenidos. Qué bendición ver aquí donde se van conectando todos. Gloria al Señor. Es una bendición. Aquí están poniendo sus nombres para bendecir, bendecir a los hermanos. Sí, tengan un saludo especial. Todos sean también bendecidos. Les deseo bendiciones a cada uno de ustedes. Y qué bonito porque ese es un saludo a los hermanos de la comunidad también que se están conectando, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, yo le invito en esta mañana a que usted por favor abra su Biblia en el libro de Mateo 16:15. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Vamos a usar bastante la Biblia, así que tenga la mano, o si la tiene de forma virtual, pues también, pero que podamos ver algunos textos hoy. Mateo 16:15, dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso 13. Desde el verso 13, dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Hermanos, en esta mañana quiero compartir un mensaje, una enseñanza acerca de la naturaleza de nuestro amado Salvador Jesucristo. Es muy importante porque fíjese usted, hermanos, que esta pregunta que le hizo el Señor Jesús a sus discípulos, a los que andaban con él día y noche, les hace esta pregunta, ¿verdad? Primero le dice: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y entonces todos empiezan a exteriorizar lo que ellos oyen, y lo hacen con mucha libertad porque no sabían que venía una segunda pregunta que tenía que ver directamente con ellos, ¿verdad? Entonces todos valientes empiezan ahí a contestar, ¿verdad? Y a decir: la gente dice que tal vez tú seas Jeremías, la gente dice que tal vez tú seas un gran profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres alguno de los profetas, Elías, Jeremías. Y así empezaron a citar lo que ellos habían escuchado de la gente al ver el poder que había en Jesús, los milagros y las cosas que él hacía. Pero luego el Señor se vuelve a una pregunta y le dice: ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Y hermanos, ahí hubo un silencio total. Ahí hubo un silencio absoluto. Y es lamentable.
Es lamentable por el tiempo que ellos tenían de andar con el Señor Jesucristo, de vivir con Él, de caminar con Él, de recorrer las aldeas, los pueblos, las ciudades, las montañas, evangelizando, echando fuera demonios, sanando sanando a los enfermos, y también, hermanos, no solamente esos milagros poderosos, sino las enseñanzas maravillosas que él daba a las multitudes y luego los llamaba a ellos aparte y les explicaba con mayor profundidad las parábolas, las enseñanzas, todo, adiestrándolos, discipulándolos. Y ahora que él les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Hay un silencio absoluto, hay un silencio total. ¡Qué decepción! Habían andado con Dios hecho carne, habían andado con la encarnación de Dios, habían andado con el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, habían andado con el Salvador del mundo, con el Mesías que los judíos estaban esperando, y ellos no podían contestar esta pregunta, un silencio absoluto. Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y no pudieron contestar. De repente contesta Pedro y sabemos que no fue exactamente Pedro, porque dice, entonces respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, qué tremendo es cuando una persona da una respuesta que ni siquiera había pensado y es creyente y puede entender que aquella respuesta, aquello que está diciendo, no es producto de uno mismo, que la cabeza de uno no da para tanto, ¿verdad? Que eso tiene que venir directamente de Dios. Bueno, eso fue lo que sucedió con Pedro. Hubo un silencio absoluto. Pedro interrumpió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no viene de ti. Eso no viene de ti. Eso es una revelación que acabas de recibir en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, de parte de mi Padre Celestial, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, qué importante es que usted y yo sepamos y entendamos bien quién es Jesucristo, hermanos. Si esta misma pregunta, la primera pregunta que hizo el Señor Jesús, se la hacemos hoy a la gente, ¿quién dice la gente que es Jesús? Vamos a escuchar que es un gran maestro. Vamos a escuchar gente intelectual diciendo, sí, es un gran maestro, es el mejor filósofo, tiene la mejor filosofía, fue un hombre bueno. Otros se atreven a decir que fue un revolucionario. Otras religiones se atreven a decir que una criatura de Dios, la más elevada. Otras religiones dicen el hermano de Satanás. Y empezaremos a escuchar una serie de contestaciones, incluso, qué ofensivo, ¿verdad? Ofensivo para el Señor y para nosotros los creyentes. Fue junto a Mahoma, junto a Zoroastro, junto a XXX, uno de los más importantes maestros, iluminados, gurús, ¿verdad? Y eso nos llena de indignación. Pero, y al Señor también. Pero cuando el Señor nos dirige a nosotros, la segunda pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué contestamos? ¿Cuál es la convicción que nosotros, hermanos, tenemos en nuestro corazón? ¿Cuál es la convicción? ¿Qué clase de ser era Cristo? ¿Qué clase de ser es Cristo para usted y para mí? ¿Quién es Cristo para usted y para mí? ¿Era solamente un hombre? ¿Era Dios con apariencia de hombre? ¿O era un hombre sumamente iluminado por parte de Dios? ¿O era, como la palabra de Dios dice, Dios hecho carne? Veamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, Jesucristo tenía una conciencia de sí misma, de quién era Él. Él era consciente de sí mismo. Veamos Lucas 2, yo le invito a que busque algunas citas.
conmigo Lucas 2. Lucas 2:41. Lucas 2:41 dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros caminamos en la vida y no nos damos cuenta que dejamos a Jesús atrás? Y estamos haciendo cosas, tomando decisiones, moviéndonos, y a Jesús lo dejamos bien atrás, ¿verdad? Dice que esto le sucedió, imagínense, a José y a María. Dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. Hermanos, qué angustia debió haber pasado María y José. 3 días buscando al niño. No había policía en esos tiempos como la hay en los tiempos de ahora, que uno va y pone una queja, ¿verdad? Rápido, para que empiecen a movilizarse y a buscar. Había angustia en el corazón de ella. Ellos iban contentos, creyendo que ahí con algunos familiares, seguramente con algunos otros niños, ahí iban en compañía de todos de regreso, pero cuando se dieron cuenta no estaba, se había quedado en Jerusalén, en la fiesta de Jerusalén. Y hermanos, 3 días de camino. Aconteció, verso 46, que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio, escuche, de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Se imagina usted? Esos como los niños que nosotros enviamos a escuela dominical, ¿verdad? Que a veces hay algún niño que sobresale de una forma especial porque Dios ya viene trabajando con ese niño y ese niño no quiere estar con los demás niños, quiere estar en la clase de adultos y poner atención a lo que se enseña la Biblia. Y qué tremendo es que ese niño absorbe de tal manera que hasta se atreve a hacer algunas preguntas. Bueno, esto sucedió con el Señor Jesús. Él estaba ahí en medio de los doctores, en medio de la gente más ilustre, de los teólogos de la época, de los que conocían la ley al dedillo y la enseñaban al pueblo. Imagínense. Y dice, él les oía, pero un niño de 12 años empezó a preguntarles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Seguro hasta un pellizco iba a pegarle. He aquí tu padre y yo te hemos buscado, ¿cómo? Con angustia, con angustia. Ahora, hermanos, este pasaje nos va a revelar de una forma muy especial que ya a la edad de 12 años para atrás es muy probable que Jesús viniera teniendo un desarrollo normal como cualquier otro niño, pero que poco a poco fuera desarrollando una conciencia de quién era Él. Y ya a los 12 años Él tenía esa conciencia desarrollada. Y a los 12 años Él entendía en su corazón que José no era su papá, que José era su padrastro, que él tenía otro padre. Y esta respuesta debió haber sido muy dura para José. Y esta respuesta debió haber sorprendido mucho a María. Hermanos, lo encuentran ahí preguntando y admirando a toda la multitud que le escuchaba, cómo les preguntaba a los doctores de la ley. Les hacía preguntas profundas, ¿verdad? Y ellos estaban admirados. Entonces la mamá, como suelen hacer las mamás, ¿verdad? Se metió, agarró al chiquillo, lo jaló y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué nos has hecho esto? 3 días te hemos buscado, tu papá y yo, tu papá José y yo te hemos buscado 3 días con gran angustia. Escuche qué respuesta. Entonces él les dijo:
¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, qué palabra, ¿verdad? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa palabra, hermanos, aunque José y María de momento no la entendieron, dice el texto, está hablando Jesús de que él entendía que José no era su padre, que su padre era el Señor de los ejércitos, que él era el único y verdadero Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios manifestado en carne. Él ya empezaba a entenderlo y él decía, yo ya empecé en los negocios de mi Padre. Así que ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué no me dejan en los negocios de mi Padre? Ya desde ahí Jesús empieza a manifestar, hermanos, una conciencia de sí misma, de sí mismo, de quién era él y que tenía una misión que el Padre le había encomendado. Ahora en Mateo 3:17, nos muestra la palabra de Dios algo muy hermoso, dice, 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ya a esas alturas Jesucristo tenía 30 años. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué le dice Juan el Bautista esto? Porque dice la palabra de Dios más adelante, hermanos, que cuando Juan, o en otros capítulos, que cuando Juan estaba bautizando a Jesús, hermanos, él escuchó, ¿verdad? La voz del Señor y él que le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, dice, verso 14, Jesús entró, dice, al Jordán, y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, imagínense a Juan. Intuía, percibía que Jesús era mayor que él, quizás todavía no tenía una seguridad absoluta hasta que sucedió lo que siguió. Y decía, no, tú eres mayor que yo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y tenían ese pleito, ¿verdad? Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Estaba reconociendo la superioridad de Jesús y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué poderoso, hermanos. Yo me escalofrío cuando leo este pasaje. Qué poderoso. Ahí vemos, hermanos, a la Trinidad, a ese Dios trino actuando, hermanos, a ese Dios trino actuando. Usted no va a encontrar nunca la palabra Trinidad en la Biblia, pero se enseña. Y ahí está, hermanos, la Trinidad en acción, ¿verdad? Juan todavía está dudando, lo bautiza, y cuando el Señor Jesús sale del agua, dice que el Espíritu de Dios, dice Lucas, el Espíritu de Dios descendió en forma corporal como de paloma sobre Jesús, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí, hermanos, Juan el Bautista entendió que no se trataba de un hombre común, no se trataba de un hombre ordinario, hermanos, sino que se trataba de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, que se manifestó en carne para que los hombres conociéramos al Padre Celestial y para ser el Salvador de nuestra vida, y que no se trataba de cualquier persona, hermanos. Luego, más adelante, vemos al Señor en la tentación. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 3 y versículo 6, y vemos aquí algo muy interesante. Dice, verso 2, después de verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, vea usted, está tratando de hacerle dudar
Está tratando de hacer dudar al Señor Jesús, hacerle dudar de su identidad, de su divinidad. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Todos conocemos que el Señor le responde con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, imagínense. Y le dijo, si eres hijo de Dios, vuelve a tratarlo de poner en duda. Lo pone en lo más elevado del templo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, dice, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo también se sabe la Biblia, hermanos, así que se la recitó al Señor. Como me la recitaste, te la voy a recitar, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, lánzate de ahí arriba, vendrán los ángeles, te sostendrán, toda la gente verá esa manifestación de Dios, se tirarán de rodillas, te adorarán, te proclamarán como rey y Mesías, no tendrás que ir a la cruz, no tendrás que sufrir. Pero Jesús le vuelve a contestar con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos en la tentación de Jesús cómo el diablo insiste, hermanos, en poner en tela de duda el carácter de Jesús, de que es hijo de Dios. Pero él ya tenía una conciencia de quién era, ¿verdad? Que la demostró a los 12 años, que se manifestó en el bautismo, que ahora se pone en evidencia en el confrontamiento que tiene con Satanás, ¿verdad? En el desierto. Y hermanos, cuando está cerca de su muerte, lo van a crucificar y lo llevan al tribunal para juzgarlo. Pasa aquí algo muy interesante, ¿verdad? En Mateo capítulo 26. Si usted lo busca conmigo, capítulo 26, versículo 63 al 65 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, acuérdense, él está ahí frente al tribunal, están a punto, depende de lo que él diga, lo crucifican o no. Entonces dice, los principales, verso 59, los principales sacerdotes, los ancianos, todo el concilio buscaban falso testimonio como contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote hizo algo que ya Jesús no podía pasar, ¿verdad? Por su conciencia y porque él reconocía también la autoridad del sumo sacerdote. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Qué hermanos, qué respuesta más poderosa. Te conjuro en el nombre de Dios, no podía mentir el Señor Jesús, te conjuro en el nombre de Dios que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y no solo eso, me verás sentado a la diestra del Padre Celestial y me verás regresar en poder y gloria. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado, ¿qué más tenemos necesidad de testigos? He aquí ahora, mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, el reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, le abofeteaban y le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Pero vean, hermanos,
como en las peores circunstancias, incluso al borde de la muerte, él no negó nunca su identidad, nunca. La seguridad de que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, divino, Dios hecho carne, Dios en un cuerpo humano. Jesús mismo, hermanos, hizo muchas afirmaciones que dejó a los judíos, hermanos, fríos verdaderamente, ¿verdad? Porque ningún hombre se había atrevido a hacer tales afirmaciones, jamás en la historia un hombre se había atrevido a hacer tales afirmaciones. Juan capítulo 5, verso 17, y dice, voy a leer desde el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, ¿qué está haciendo Jesús? Nadie se había identificado con Dios como Padre. Nadie hasta esa época. Los judíos, en lugar de mencionar el nombre sagrado, YHWH, le decían Yahvé, le decían Adonai, le decían los nombres del Antiguo Testamento, pero aparece el Señor Jesucristo diciendo, Él es mi papá, Él es mi Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué hacía eso, hermanos? Estaba proclamando que nadie conocía al Padre Celestial como Él lo conocía. Estaba proclamando que Él procedía directamente de Dios, tenía una relación íntima y única con Dios, y Él estaba afirmando que era de la misma naturaleza del Padre Celestial. Hermanos, era la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. Y entonces dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y esto lo entendieron los judíos, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino, escuche bien esto, ellos lo entendieron bien, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta por qué procuraban matarle? Porque para ellos era una blasfemia. Ningún hombre había hablado así. El Señor Jesucristo no tuvo reparo, hermanos, en hablar de esa forma. Mateo, más adelante, capítulo 11, versículo 27, dice, y voy a leer desde el verso 25. Mateo 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios. Vea usted, hermanos, el conocimiento que esta mujer Marta tenía de Jesús, ¿verdad? Que cuando va a la tumba de Lázaro y le dicen, Señor, si hubieras estado aquí antes, Lázaro no hubiera muerto. Pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿No les he dicho que yo soy la resurrección, la vida, que el que cree en mí no morirá eternamente? ¿Acaso no crees esto, Marta? Y Marta le contesta, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué lindo, hermano, qué lindo, bendito sea el Señor. Él lo expresa de sus propios labios, ¿verdad? Él expresa de su propia boca, hermanos, que Él tiene el poder para resucitar, que Él tiene el poder para levantar de los muertos, lo cual solo Dios puede hacer, hermanos. Solo Dios puede resucitar, solamente Dios puede dar la vida, hermanos. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Él permite, hermanos, que Marta dé esta confesión, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, ahí mismo en Mateo 18:20 vemos que Jesús se atribuyó a sí mismo cosas que solo le corresponden a Dios, manifestando que Él era Dios, la segunda persona de la Trinidad. 18:19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya hablado yo. He aquí ellos saben lo que he dicho. Y entonces, luego en el verso, vamos a ver, luego en el verso 25 dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien a Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Qué significa esto, hermanos? Perdón, leí San Juan y es Mateo. Mateo, la cita, me van a disculpar. Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Seguramente por ahí hay alguien que está negando al Señor y el Señor le quiso hablar en este momento, no lo dudo. Mateo 11, 27 dice, voy a leer del 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y todavía dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hermanos, aquí el Señor Jesús afirma que Él y el Padre, hermanos, están íntimamente unidos, que ningún ser humano conoce al Padre Celestial, ni tiene la misma relación con el Padre, ni la tendrá jamás como la tiene Él, ¿verdad? Nadie jamás, nadie, ningún ser humano. Y que el Padre tampoco se relacionará nunca de la misma manera con nadie como se relaciona con su Hijo, ¿verdad? Esto, hermanos, habla de hermanos, de la unidad, de la esencia de los dos, habla de divinidad. También encontramos en Mateo 18:20, les dije que iba a usar la escritura, hoy les estoy dando un estudio. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, ¿qué está enseñando el Señor a Jesús aquí? Jesús está enseñando su omnipresencia, lo cual solamente Dios es omnipresente. Solamente Dios puede estar en todo lugar a la vez. Pero Jesús está diciendo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estoy ahí. Y si hay unos reunidos en África y otros en China y otros en Corea y otros en Costa Rica, ahí está Dios en medio de ellos. Ahí estoy yo, dice Jesús, en medio de ellos. Entonces Jesús está atribuyendo así, hermanos, está declarando que Él tiene una prerrogativa divina, un poder divino, un atributo divino, hermanos, ¿verdad? También en Mateo 20:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Quién puede estar con todos los creyentes a la vez hasta el fin del mundo durante toda su vida terrenal? Hermanos, solo Dios, pero Jesús dice yo estaré con ustedes. ¿Qué está diciendo Él? Yo soy divino, soy la segunda persona de la Trinidad, soy el Mesías, soy Dios manifestado en carne, soy el Hijo unigénito de Dios. Hermanos, es tremendo. En Marcos 2:5 nos revela algo precioso. Marcos capítulo 2. Evangelio San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, verso 5 dice, al ver Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense usted, hermanos, llevan un paralítico al Señor Jesús para que le sane y en lugar de sanarle le dice, te perdono los pecados. Hermanos, ¿quién, dicen los judíos, quién se cree que es? ¿Quién se cree este hombre que es si solo Dios perdonar pecados? Y vean, hermanos, aquí se pone, van a surgir de este pasaje una revelación preciosa de Jesús, porque Él, en lugar de sanarle, le perdona los pecados.
Solo el Padre Celestial puede perdonar pecados a los hombres, pero Él lo hace porque Él es la segunda persona, es el Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne. Entonces, versos arriba, los cuales cavilaban de ellos, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias está diciendo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero vea qué tremendo lo que dice, y conociendo. Luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Oh, hermanos, ellos estaban pensando eso en sus corazones. Los escribas, los religiosos de la época, ¿qué se cree este? ¿Por qué perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y vemos que Jesús, hermanos, manifiesta algo natural, hermanos. Jesús conoce lo que todos los hombres están pensando, queda escondido ante la mirada escudriñadora. Jesucristo conoce todas las cosas. Él se presenta, hermanos, a las iglesias en Apocalipsis y les dice, yo entiendo. Conozco lo que piensan, conozco lo que pasa. Hermano, Jesús no se lo atravesando lo que yo estoy pasando. Jesús, hermanos, traspasa los pensamientos. ¿Quién puede hacer? Nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, vemos aquí el poder de Cristo, hermanos, conociendo los pensamientos de las personas, hermanos, poniendo en evidencia lo que las personas estaban pensando. Nada, hermanos, quedó desapercibido ante los ojos del Señor. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es una lección tremenda. Tengo aquí unos problemitas en la computadora. Espero que la transmisión siga de forma normal. Estoy chequeando aquí en mi celular a ver si todo corre con naturalidad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, pareciera que sí. Si no, ustedes me ponen ahí un recadito. Entonces, hermanos, vemos las afirmaciones que el Señor Jesús hace de sí mismo, ¿verdad? Perdona pecados, conoce, hermanos, lo que hay en el corazón de los hombres, lo puede discernir, sabe lo que las personas están pensando sin ni siquiera que las personas lo dicen, y además de eso, tiene poder, hermanos, para hacer un milagro extraordinario, sanar a ese paralítico y levantarlo con poder, ¿verdad? Ahora, hermanos, Jesucristo también declaró, hermanos, con toda la autoridad, sin el menor titubeo, hermanos, declaró que Él, hermanos, es el juez y árbitro de todos los hombres. Vayamos a San Juan, capítulo 22. San Juan, capítulo 5, perdón, versículo 22. San Juan, capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, oiga bien, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio, que le envió. De cierto, digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta, hermanos? Jesucristo declara que el Padre no va a juzgar, que Él es el que va a juzgar, porque el Padre le dio esa autoridad, hermanos, de ser el juez de todos los hombres, hermanos. Y que el que no le honra a Él, hermanos, cuando el que no le honra a Él, a Jesucristo, tampoco está honrando al Padre, hermanos. Está ofendiendo al Padre Celestial. Esto es tremendo. Gracias por los reportes diciéndome que todo marcha bien. Entonces, hermanos, esto es tremendo, hermanos. También encontramos otro pasaje en Mateo 25. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 y 32 dice:
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, ¿se da cuenta, hermanos, qué pasaje más poderoso? El Señor dice, hermanos, que cuando Él venga en gloria, Él se va a sentar en su trono y Él es el rey y Él dirá a unos, los mandará a la derecha y a otros a la izquierda. Entonces más vale, hermanos, más vale que nosotros entendamos quién es Jesús, quién es Jesús, el Jesús que hemos creído, el Jesús de la Biblia, porque por ahí andan otros enseñando otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Jesús es Dios hecho carne, es el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, Él, hermanos, demandó, el Señor Jesús, en su divinidad, lo que solo hace Dios, demandó, hermanos, demandó una obediencia absoluta. Ahí mismo en Mateo, nos retrocedemos al capítulo 10 y el versículo 37 y 38 del capítulo 10 de Mateo, dice así, el que ama a padre o a madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bendito sea el Señor. Vea, hermanos, Jesús como segunda persona de la Trinidad, como Dios hecho carne, como el Hijo de Dios, Él demanda, hermanos, ser el primero. Él demanda ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y Él demanda, hermanos, que debemos de tener amor a nuestros padres, pero una cosa es el amor a nuestros padres y otra cosa es el amor a Cristo. Que debemos de amar a nuestros hijos, pero una cosa es el amor a nuestros hijos y otra cosa es el amor a Cristo. Y que, hermanos, nada, ni el amor a los padres, ni el amor a los hijos, ni el amor a nada de este mundo debe interferir con el lugar que ocupa Cristo en nuestros corazones, con el amor y la lealtad que Cristo exige. ¿Cuántas personas han tenido, hermanos, que abandonar sus familias porque sus familias los han puesto a escoger? Bueno, si quieres ser cristiano, te vas de esta casa, incluso algunos le han dicho, te desheredo, ¿verdad? Y ahí es cuando nos viene una gran prueba, porque tenemos que escoger entre ser fiel a Cristo o ser fiel a la familia, o a los bienes materiales, o a los amigos, o a las amistades, o al trabajo. Hay quienes se esconden en los lugares de trabajo, cristianos que esconden su lealtad a Cristo, su amor a Cristo, porque no quieren perder un ascenso, porque no quieren quedar mal, porque no quieren ser el hazmerreír ni criticados por los demás como cristianos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, exige de nosotros una lealtad completa. Ahora, yo quiero que meditemos ya casi terminando, hermanos, la autoridad de las palabras de Cristo. Usted nunca encuentra en Cristo estas palabras. Me parece que puede ser que, quizás sea, no estoy seguro, pero usted nunca escuchó a Jesús hablar así. La autoridad de Cristo, hermanos, se muestra siempre en sus palabras. En el Sermón del Monte usted va a oír palabras como estas: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, o sea, con una autoridad tremenda, hermanos, ¿verdad? Y hay algo muy importante, Mateo ahí en el capítulo 7, versículo 29. Es un pasaje que nos deja, hermanos, maravillados. Dice, Mateo 7, 29, dice, verso 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. ¿Se da cuenta? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, Jesús nunca le escuchará a usted decir, me parece, puede ser, yo opino, quizás sea, no estoy seguro. No, él habló con la autoridad, hermanos, de Hijo de Dios. Todos se admiraron de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los hombres. Y algo similar, hermanos, pasa en San Juan, y esta es una palabra que ha resonado, hermanos, durante los siglos. Juan capítulo 7, versículo 46. Juan capítulo 7, versículo 46. Voy a leer del versículo 45, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bendito sea el Señor. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, no permitamos nunca la barbaridad de que pongan a Cristo a la par, hermanos, de un líder político, de Gandhi, que pongan a Cristo a la par de un famoso filósofo, que pongan a Cristo a la par de Buda, porque hermanos, Él está por encima, hermanos, de todo, todos, todos los filósofos, de todos los maestros, de todos los entendidos. Es más, dice el Señor que la sabiduría de los hombres no es nada, hermanos, ante Él. Y hermanos, que jamás, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como Cristo ha hablado. Hermanos, también la palabra de Dios nos enseña la impecabilidad de Cristo, hermanos. Cristo, hermanos, nunca cometió ningún pecado. La Biblia presenta todos los personajes de la historia sagrada y los presenta con todos sus defectos. Alguien decía, es que la Biblia tiene la costumbre de decir las cosas como son, o sea, de enseñar la verdad. Nos habla de David y muchos han dicho, uy, ¿por qué está ese pasaje ahí del pecado de David, verdad? Con Betsabé. ¿Por qué está ese pasaje ahí? Ese pasaje es una mancha en la Biblia. No, hermano, no es ninguna mancha. Es que Dios presenta las cosas como son. Presenta a un hombre que ama a Dios, que tiene una caída moral y que se arrepiente y Dios en su misericordia lo levanta, pero que tiene que bregar con las consecuencias de su pecado, aun cuando ya fue perdonado por Dios. Así es la Biblia, presenta las cosas tal como son, no tiene miedo de presentarlas tal como son. Y todos, hermanos, todos los grandes hombres de Dios que están en la Biblia se muestran con sus debilidades y se muestran con sus defectos, hermanos, ¿verdad? Pero Jesucristo no, hermanos. En Cristo usted no encontrará ningún defecto, ningún defecto. Y es más, el Señor mismo en una ocasión, si usted lo quiere anotar por ahí en Juan 8:46, Él se paró delante de toda la multitud y delante de sus enemigos incluso y dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede señalar un pecado en mí? Hermanos, yo le animo a que a usted nunca se le ocurra hacer la pregunta, ¿quién de ustedes tiene que señalar algo contra mí? Porque en el momento en que usted haga esa pregunta, prepárese para una lluvia, donde va a salir a flotar todos los defectos de su vida, hasta de los que usted no sabía que tenía, ¿verdad? Pero Jesús se para delante de los hombres y dice, uno solo de ustedes que me pueda señalar un pecado y me pueda redarguir de un pecado. No había ninguno, hermanos. Y Pedro, en 1 Pedro 2:22 dice, el cual, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Bendito sea el Señor. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, ¿qué confesaron los discípulos acerca de Jesús? Y lo confesaron, hermanos, al punto de dar su vida por eso. Dígame una cosa, si usted está afirmando algo, pero dentro de su corazón usted sabe que lo que usted está diciendo es mentira, y entonces lo apresan y lo van a matar por esa mentira, ay, usted no quiere morir por una mentira. De seguro en el momento de morir usted dirá, no, es una mentira. Nadie muere por una mentira, hermanos.
Y aquí vemos, hermanos, a menos de que esté convencido de que esa mentira es verdad. Entonces ya estamos hablando de una persona perturbada mentalmente. Pero hermanos, en el caso del Señor Jesús, todos los discípulos dieron su vida y derramaron su sangre, hermanos, de mártires, porque no estaban dispuestos a negar quién era Jesús. No estaban dispuestos. Juan dijo, en el principio era el verbo, hablando de Jesús como el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Hermanos, y dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que existe hubiera sido hecho. En él estaba la luz verdadera, y todos los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Bendito sea el Señor. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la sabiduría vinieron por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo va a pasar a decir, en él, en Cristo, habita en ese cuerpo toda la plenitud de Dios. Y uno de los versículos más poderosos del apóstol Pablo, hermanos, acerca de quién es Jesús, hermanos, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, usted debería tenerlo subrayado, versículo 5, Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice así, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, oiga, vino Cristo, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Qué declaración, hermanos! Aquí ya no se puede dudar, hermanos. Aquí está tan claro como el amanecer, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lucas, el médico, hermanos, era un médico, era un hombre de ciencia, un investigador. Lucas, el médico, en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice así. Voy a leer desde el verso 10. Hechos 4:10. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, oiga, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los cielos, dado a los hombres bajo el cielo, en que podamos ser salvos. Solo el nombre bendito de Jesús. Y el apóstol Pablo agrega algo más en Mateo, en Tito. El apóstol Pablo habla en Tito, capítulo 2, versículo 13, dice así. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga cómo le llama, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es Jesucristo, el más incrédulo de todos los apóstoles, el que le negó al Señor cuando le vio resucitado, y Jesús le dijo, ¿por qué sos tan incrédulo? Ven y mete tus dedos aquí en mis llagas, y mete tus dedos en mi costado, y mira que he resucitado. Tomás cayó de rodillas y le dijo,
Señor mío, Kyrios, Kyrios, la palabra, hermanos, que se le atribuye solo a Dios, que es la traducción de Adonai, del hebreo al griego, Adonai en hebreo, Kyrios en griego, Señor mío y Dios mío. Así se postró ante Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, hermanos, todo esto que hemos considerado en esta mañana es lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza de Cristo. Hermanos, aquí cabe que usted y yo nos hagamos la misma pregunta que Cristo le hizo a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nos importa poco lo que la gente diga de Jesús, porque están ciegos y no han conocido la luz. Pero usted que dice ser cristiano, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Está seguro usted de quién es Jesús? ¿Es este Jesús de la Biblia en el que usted cree? Y si hay algún amigo o amiga que nos está viendo y no ha conocido a este Cristo y no le ha invitado a que sea el Señor y Salvador de su vida, hágalo. Invite a Jesucristo, dígale, Cristo, yo te necesito que entres a mi corazón y a mi vida. Hermanos, y que tengamos nosotros esa convicción de quién es Cristo. Por eso dice Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, es Cristo el Todopoderoso que vive en nuestros corazones. Es Cristo el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad que siempre ha existido, que siempre existió desde la eternidad, pero que decidió tomar forma humana y humillarse hasta la condición de hombre, hermanos, para darnos a conocer, hermanos, la presencia del Padre Celestial, revelarnos el camino al Padre, que conociéramos a Dios, cómo actuaría Dios si tomara forma humana y más allá de eso, derramar su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Este es el Cristo en el que yo creo. Este es el Cristo de la palabra de Dios y este es el Cristo en el que usted debe creer. Y cuando usted le pregunten, usted sepa quién es Cristo para usted. Señor, muchas gracias en este momento por habernos permitido tener el estudio más maravilloso que podemos tener en la Biblia, el estudio de la persona de Cristo. Porque si honramos al Hijo, honramos al Padre. Y sabemos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ha estado enseñándonos, ha estado mostrándonos en la Escritura, ha estado fortaleciéndonos. Ante este Cristo, hermanos, todo problema puede ser resuelto, toda situación puede tener una solución, todo pecado puede ser perdonado, toda debilidad puede convertirse en fortaleza, porque la Biblia dice que en este Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo bendito, pon tu mano, Cristo. Cristo precioso, del cual hemos hablado en esta mañana, ponga tu mano sobre cada hermano, sobre cada hermana, ministrándole tu presencia preciosa, ministrándole la fortaleza, Señor Jesús, que solo tú puedes dar. A ti, Cristo, la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación por todos los siglos. Sé bendito, Señor maravilloso. Sé glorificado, Señor glorioso. Gracias, 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 Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que esta enseñanza nos haga crecer en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dé fortaleza, nos dé convicción y sepamos quién es el poderoso que vive en nosotros, al cual Juan dijo, mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenga usted esa convicción de parte del Señor. Si es necesario, escuche varias veces esta predicación, revise los versículos bíblicos, coja esta semana para conocer más a Cristo. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones a todos, amados hermanos. Que la paz esté con ustedes. Gloria a Dios.